Bueno, ahora vamos con nuestro segundo ejemplo del teorema de Thevenin aplicado a circuitos. En este caso tenemos un divisor de corriente donde tenemos un elemento nuevo que viene siendo la fuente de corriente. En el anterior video hablamos un poquito de ella. Ahora vamos a repasar un poquito sus propiedades. Vamos igual a ver cómo encontrar la tensión de Thevenin, la resistencia de Thevenin y demás. Ok, vamos a empezar. Aquí tengo mi circuito, igual vamos a redibujarlo. Esto es más bien como de electrónico. Vamos a dejarlo en algo más genérico, no necesariamente malo. 2 miliamperes. Ok, este es de 1K, voy a omitir las unidades. 1K, ok. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, no sé por qué estaba aquí. Antes de empezar, vamos a ver rápidamente en qué se diferencia una fuente de corriente de una fuente de tensión. Mientras que una fuente de tensión me aplica entre sus terminales una tensión constante y la corriente es variable, depende de lo que le conecte, de la carga. Bueno, pues una fuente de corriente expresada con este símbolo entre sus terminales va a dejar pasar una corriente constante y una tensión que va a variar dependiendo de lo que le conecte. En pocas palabras, el circuito me va a determinar la tensión entre los bornes de la fuente de corriente. ¿Ok? Bien, eso es clave. Eso es clave. Ok, ahí lo tenemos. Entonces esta fuente de 2 miliamperios me va a permitir que atraviesen 2 miliamperios en toda esta rama del circuito. O sea, hasta acá van a entrar 2 miliamperios, ¿ok? Bien. Y la otra cosa que hay que mencionar antes de encontrar el equivalente es mencionar por qué esto es un divisor de corriente. Bueno, pues fácil. La corriente que se me viene aquí, que entra al nodo, porque recordemos, todo esto es un nodo. La corriente que entra al nodo, a este nodo, lo pinto así, pero es lo mismo que si se pintara aquí, ¿ok? Entonces, la corriente esta que entra al nodo, se me va a dividir una pequeña corriente aquí y una pequeña corriente acá. Se va a dividir la corriente. Análogo al caso del divisor de tensión, que la tensión se me dividía entre dos resistencias en serie. En este caso, con una fuente de corriente, la corriente se me divide entre dos resistencias en paralelo. ¿Ok? Sale. Entonces, ¿cuál es la fórmula para el divisor de corriente? Bueno, si yo a esta, de hecho la voy a mover para que no haya confusiones. Si esta yo la llamo una corriente de entrada, input current, que ahí dijimos que es de 2 miliamperios, porque me lo dice la fuente, y digamos que esta yo la llamo una corriente de salida o output current, entonces la fórmula va a ser de esta forma. Igual todas las fórmulas y demás, si gustan, las demostramos luego. ¿Ok? En este caso, para usarlas, tengo que lo voy a poner a este lado. La corriente de salida va a ser igual. Si esta yo la llamo R1 y esta R2. Bueno, la corriente de salida va a ser la otra resistencia por la que no pasa la corriente, dividida entre la suma de las dos, multiplicado por la corriente de entrada. ¿Ok? Vamos a sustituir. R2, ¿cuánto vale? 1 kiloohm, perdón. Entre R1 más R2
sería un K más un K, multiplicado por la corriente de entrada o la corriente sí que entra al nodo, en este caso es de 2 miliamperios. Vamos a resolver aquí. ¿Cuánto es un K más un K? ¿Cuánto es una oveja más una oveja? Pues son 2 ovejas, 2 Ks, ¿ok? Tengo un K arriba y un K abajo, se me murieron, bye bye. Un 2 multiplicando, un 2 dividiendo, se murieron, bye. Y me queda simplemente 1 miliamperio. O sea, hace que esa corriente de salida es 1 miliamperio, ¿ok? Lo ponemos por acá, 1 miliamperio, la corriente de salida, ¿ok? Bien, bien, bien. Vamos, excelente. Eso espero. Bien. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Bueno, ahora sí vamos a aplicar lo que era el método para encontrar propiamente el equivalente de Thevenin. Primer paso, recordemos, era hallar the open circuit voltage, hallar la tensión a circuito abierto, ¿ok? ¿Y cuál era esa tensión a circuito abierto? Esta tensión con esta polaridad, en el A va el positivo y en el B el negativo, y la tensión entre estos dos terminales, tensión de circuito abierto. ¿Por qué circuito abierto? Porque no hay nada conectado, ¿ok? ¿Cómo hallo esa tensión? Fácil, tengo esta resistencia, tengo la corriente que pasa por la resistencia, puedo hallar la tensión con la ley de Ohm. Tengo que esa tensión de circuito abierto, que también va a ser mi tensión de Thevenin, va a ser la corriente, que en este caso es corriente out, por la resistencia, por R1. ¿Cuánto vale corriente out? 1 miliamperio. ¿Cuánto vale R1, perdón? Vale 1 kiloohm, perdón. Entonces, voy a poner con azulito, bonito. Tensión de open circuit igual tensión de Thevenin. ¿Cuánto va a ser? 1 por 1 es 1. Mili y kilo son opuestas, son contrarias, se cancelan. Entonces me queda simplemente 1 ampere por ohm, es 1 volt. Entonces, tensión de Thevenin es 1 volt. Y de una vez voy a ir dibujando el modelo, el circuito equivalente de Thevenin. Aquí voy a tener mis terminales A y B, aquí una resistencia en serie, y una fuente. Ahí tengo mi equivalente de Thevenin. Ya encontré la tensión de Thevenin, que vale 1 volt. Una fuente muy pequeña, menos que una pila de AA, porque esas tienen 1,5 volts. Este es 2/3 de esa pila, ¿ok? Aquí el positivo, obviamente. Y bien, ya encontramos la tensión de Thevenin. Vamos a encontrar ahora lo otro. ¿Qué es lo otro? Pues la resistencia de Thevenin. Esto ya lo voy a borrar. De hecho, también ya no tiene caso. Eso también. Aquí nada más lo voy a volver a escribir. Tensión de open circuit, tensión de Thevenin. Esto ya estufas, ya está calculado. Okay. ¿Y cuál es the second step? El segundo paso, ¿cuál es? Encontrar resistencia de Thevenin. Recordemos, había había 2 formas de hallarla. La primera, ¿cuál era? Era encontrando la corriente de cortocircuito. ¿Cuál era esa corriente? Y pues el nombre lo dice.
una corriente que pasa por un cortocircuito, una corriente que pasa por un cable sin resistencia, idealmente sin resistencia, y el cortocircuito va a ir entre A y B. ¿Ok? Aquí tengo mi cortocircuito y tengo que hallar la corriente que va a pasar acá. Esta es la corriente de cortocircuito. Para este caso es bastante simple. Tengo una corriente que aquí entra de 2 miliamperios, porque es lo que aplica la fuente. Aquí me está diciendo 2 miliamperios, no tiene ningún secreto. Y bueno, vamos aquí a analizarlo con lógica. Si nosotros somos, la corriente está de 2 miliamperios, ¿por qué camino se va a ir de estos tres? Este camino es una montaña súper alta, súper difícil de escalar, con muchas piedras, un camino muy feo, ok. Y luego este es un pantano, así súper difícil de atravesar también, o sea, que cuesta muchísimo esfuerzo. Y esta es una llanura así, toda bonita, toda tranquila, no hay ninguna resistencia para pasar, o sea, no hay ningún obstáculo, ¿ok? Entonces, ¿por cuál camino se va a ir la corriente? Pues por este. La corriente no es estúpida. Toda la corriente se va a venir por acá. Nada se va a venir por acá. Nada. Toda se va a venir por el cortocircuito. O sea, acá pasan 0 miliamperios. Acá 0 miliamperios. Es como si estuviera cortado. Como si hubiera un trozo de madera aquí. Ahí está. Entonces aquí ya es clarísimo. Esta corriente de 2 miliamperios, pues solo puede venir por acá. Entonces la corriente de cortocircuito pues es 2 miliamperios. ¿Ok? Vamos a anotarla por aquí. Dato importante, corriente de cortocircuito es 2 miliamperios. Bien. Y entonces, si ya calculamos la corriente de cortocircuito y ya dijimos que vale 2 miliamperios, si tengo una corriente y tengo una resistencia, si tengo una corriente y tengo una tensión, puedo encontrar la resistencia. Es decir, para la resistencia de Thevenin, yo tengo que calcular el cociente entre la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito, que no es más que la tensión de circuito abierto es la tensión de Thevenin, 1 volt, dividido entre la corriente de cortocircuito, que es de 2 miliamperios. Hacemos esta cuenta, si gustan en la calculadora. Esto lo reemplazan 2 miliamperios, lo reemplazan por 2 por 10 a la menos 3 amperios. Mili es como decir 10 a la menos 3. ¿Ok? Hacen eso en la calculadora y el resultado les va a dar 500 ohms, medio kilo. ¿Ok? Entonces, resistencia de Thevenin vale 500 ohms. Eso por el primer método de la corriente de cortocircuito. Pero, pues vamos a ver también cómo hallarlo por el método de la resistencia entre A y B. Ahora, sí, vamos a ver cómo hallar la resistencia de Thevenin aplicando resistencia entre A y B. Vamos a ver. Aquí voy a volver a redibujar el circuito. Aquí, ojo, que es como es el que estamos trabajando, pues lo tenemos que ir modificando. Ok, ahí lo tenemos. Bien, vamos a encontrar ahora la resistencia entre A y B. ¿Cómo la encontramos? Pues ya habíamos dicho en el anterior video que tenemos que apagar las fuentes. Muy importante,
apagar las fuentes, donde las fuentes de tensión, las pilas, las baterías, las cortocircuito, pongo un cable en lugar de la fuente, y las fuentes de corriente que entregan una corriente constante, bueno, para anularlas tengo que hacer que dejen de pasar corriente, pues abro el circuito, lo dejo el circuito abierto para que no pase nada de corriente. Ok, ahí está. Y voy a aplicar eso mismo acá. Voy a encontrar la resistencia entre A y B a la izquierda de las terminales A y B. Entonces esta fuente de corriente, ¿cómo la anulo? La abro. O sea, hacia aquí, chas, 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 chas. Ahí la abrí. Aunque igual, pues la corriente aquí es una resistencia infinita. Es como, si está abierto, el circuito es como tener una resistencia enorme de infinitos ohms. Entonces la corriente no va a pasar nada por ahí. Como es súper difícil el camino, pues ya de una vez podemos abrirlo aquí todo. Todo esto se abre sin problemas. Y me queda ya este circuitillo sencillo, donde tengo estas dos resistencias de un K, las tengo conectadas en paralelo, porque sus terminales coinciden. Y entonces, si están en paralelo, voy a usar la siguiente fórmula. R1 paralelo con R2 es R1 por R2 dividido entre R1 más R2, que no es más que la fórmula de resistencias en paralelo, producto dividido la suma. No me acuerdo cómo lo habíamos dicho. Este era R1 y este era R2, creo. Si no, no importa porque valen lo mismo. No afecta nada. Mejor este era R2, este era R1 ahorita, pues no importa. No se preocupen. Nada más aquí sustituyo. Un K más un K. Esto es como lo mismo que nos había quedado en el anterior ejercicio. Igualito, eran dos resistencias de un K en paralelo. Ya nos había dado 500 ohms. Entonces, ni para qué volverlo a hacer. Entonces aquí, resistencia entre A y B, que es la resistencia de Thevenin, nos dio de 500 ohms por este método, pues igualito que por el otro, mismo resultado. Entonces cualquiera de los dos métodos es válido. Y pues ya hemos terminado este ejemplo y encontramos el equivalente de Thevenin visto desde las terminales A y B del circuito original. Aquí nada más voy a volverlo a dibujar lo que me faltó, no para que quede claro. Aquí estaba una fuente de corriente de 2 miliamperes, tierra, ok, 0 volts, y ya. Este circuito es equivalente a una fuente de 1 volt en serie con una resistencia de 500 ohms.